Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ahora le voy a dar la palabra a Su Excelencia, a la señora Alejandra Gerón, responsable de negocios de la Embajada de El Salvador. Tiene usted la palabra. En nombre del Gobierno de El Salvador queremos solicitar que se garantice la participación del comisionado Guzmán, al igual que se ha garantizado la participación de las organizaciones de sociedad civil en este pleno. Reciban todos, honorables europarlamentarios, un saludo, señoras y señores. Venimos a esta sesión guiados por el espíritu de respeto y colaboración que unen a El Salvador y a la Unión Europea. Sabemos que esta delegación y el Parlamento Europeo conocen la historia y han seguido por diferentes medios la realidad de El Salvador. El Salvador vivió una guerra civil protagonizada por las Fuerzas Armadas y la guerrilla izquierdista desde octubre de 1979 hasta enero de 1992, lo que causó el asesinato de más de 85,000 salvadoreños y un aproximado de 10,000 desaparecidos. Terminada la guerra, las maras y las pandillas se convirtieron rápidamente en un nuevo terror de la población salvadoreña sin impedimento alguno. Los gobiernos pasados permitieron que éstas se robustecieran. Por 30 años, desde 1992, los grupos criminales asesinaron, secuestraron, desaparecieron personas, robaron y extorsionaron el país entero. El accionar violento de las maras y pandillas superó el número de personas que perdieron la vida en la guerra. Son más de 100,000 asesinados, entre trabajadores, estudiantes, profesionales, religiosos, policías, entre otros. El gobierno del presidente Nayib Bukele recibió el 1 de junio de 2019 un El Salvador como el país más violento del mundo, la capital de los homicidios. Para citar solo un dato, en 2015 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 103. Las pandillas, bajo los gobiernos de Arena y el FMLN, convirtieron a El Salvador en un país donde imponían su ley en los territorios, atemorizando a las comunidades, a pequeños comerciantes e incluso asesinando a adultos mayores, trabajadores, estudiantes, niños, agentes de la policía y del ejército. Para entender de dónde viene El Salvador, deseo compartir solo unas pequeñísimas muestras de casos que fueron noticia internacional y cuyos responsables fueron las pandillas. En junio de 2006, una madre embarazada y sus 2 hijos menores de edad fueron acribillados desde un vehículo en Antiguo Cuscatlán por pandilleros mientras ella instalaba su pequeño negocio de comida. En junio de 2010, los pandilleros incendiaron un autobús de transporte público con 32 personas adentro. 17 murieron calcinadas y 15 murieron de quemaduras graves. En marzo de 2016, 11 trabajadores que instalaban postes de tendido eléctrico fueron asesinados con lujo de barbarie por pandilleros solo por encontrarse en un territorio que era de otra agrupación criminal. En agosto de 2017, antes de que finalizara ese mes, 6 policías habían sido asesinados, hechos cometidos de forma cobarde cuando los agentes se encontraban de licencia o en sus viviendas. En el mismo mes, 9 militares fueron asesinados por las pandillas en circunstancias parecidas. Ante esta realidad, bajo el liderazgo del presidente Bukele, el gobierno ha tenido la valentía de enfrentar a las pandillas y devolverle la tranquilidad a los salvadoreños con la ejecución del Plan Control Territorial. Esa determinación generó un cambio rápido y rotundo, y la respuesta fue el accionar violento de las maras y pandillas, quienes en un intento de doblegar al gobierno y al país, como sucedió en el pasado, en un solo día quitaron la vida a más de 60 salvadoreños. Ante esa reacción, el presidente Bukele ordenó accionar inmediatamente otro complemento en materia de seguridad: el régimen de excepción, no solo para capturar a los asesinos, sino para asegurarse que no fueran liberados por los jueces como sucedió durante 30 años. El objeto del régimen de excepción es la protección de bienes jurídicos, el mantenimiento del monopolio de la soberanía del Estado y la protección de derechos constitucionalmente reconocidos. Con su adopción y sucesivas prórrogas, el Estado ha hecho frente a circunstancias extraordinarias con miras a restablecer el orden y la seguridad ciudadanas. Los únicos datos reales son los que poseen las instituciones de gobierno.
Todos los demás carecen de credibilidad y no cuentan con rigurosidad técnica. Retomamos el informe que Cristosal mencionaba. No hay cifras, no hay certeza de la información compartida. No hay que olvidar que el país está en una etapa preelectoral y las emociones políticas están a flor de piel. Más de 72,000 han sido capturados, de los cuales más del 72% ha pasado a la etapa de instrucción, lo que demuestra que hay solidez en los casos y pruebas en sus delitos. El resto está a la espera de una resolución judicial. Más de 400 días sin homicidios durante el periodo del presidente Bukele, que lo convierte ahora a El Salvador en el país más seguro del continente. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de 103 en 2015 a 2.3 en 2023. Las extorsiones fueron reducidas casi al 100% y lo confirman todos los sectores productivos, académicos y la sociedad en general. A nivel mediático dicen que la mayoría de capturados son inocentes. El sistema de justicia ha enviado a fase de instrucción a más del 72% de los 72,000 capturados, que significa que ha demostrado que forman parte de estos grupos criminales y que las pruebas son contundentes. Señalan que el gobierno ha liberado a 7,000 capturados. Por supuesto, esto demuestra con creces el compromiso del gobierno y del sistema de justicia de no procesar inocentes. Para eso debe ser investigados primero y debe seguirse el proceso establecido. Para profundizar en el tema que nos ocupa, el régimen de excepción se aplica a pandilleros que han asesinado, desaparecido personas, robado, extorsionado y secuestrado. El régimen no es para inocentes. Lo que fue un gran problema para los salvadoreños, la inseguridad, ya no lo es. Los extranjeros que visitan el país lo han expresado públicamente. Los micro, pequeños y grandes empresarios ahora no tienen que pagar las sumas de dinero por los pandilleros que les quitaban como renta. El estado de excepción ha generado consultas en torno a menores de edad capturados. Los menores han sido capturados y siguen la etapa judicial porque se ha comprobado su involucramiento en las pandillas. A todos se les ha seguido el debido proceso y se les garantizan los derechos humanos. No hay ningún menor de edad en cárceles de adultos. Además, son juzgados por jueces de menores. Los reclusorios juveniles tienen programas de reinserción como talleres. Valoramos este diálogo, pero es necesaria una real comprensión de la situación que El Salvador ha enfrentado y sigue enfrentando, ya que tenemos como país una visión clara para nuestro futuro. Apreciamos este intercambio y esperamos una valoración desde nuestra perspectiva que permita fortalecer las relaciones entre El Salvador y la Unión Europea. Finalmente, agradecería al equipo técnico que pueda compartirse el video que la delegación de El Salvador quiere presentar. Gracias, presidenta. Muchas gracias. El problema es, we have only 3 minutes left. El problema es que nos quedan solamente 3 minutos, así que tienen que decidir ustedes si le quieren dar la palabra al señor Andrés Guzmán o queremos ver el vídeo. Yo creo que a lo mejor podemos pasarnos 5 minutos del tiempo que nos han dado, más no podemos. Además, los intérpretes se tienen que ir a las 4 en punto. No podemos tenerlos más tiempo aquí. No obstante, pues siempre podemos recuperar el tema de El Salvador, la próxima reunión de la comisión. Decidan ustedes. En la quema del microbús de la Ruta 47 de Mexicanos, registrado el 20 de junio de 2010, hecho que dejó 17 fallecidos y 12 personas quemadas. La joven atleta desaparecida hace casi un mes y encontrada muerta en un cañal del cantón San Antonio tras El Cerro, en el barrio Concepción de San Vicente. El jueves, los cadáveres de 8 trabajadores de una empresa de electricidad que realizaban labores de mantenimiento cerca de donde fueron asesinados. Más tarde, otros 3 cuerpos fueron hallados en una plantación de caña de azúcar y se presume que eran jornaleros que trabajaban en la zona.
La Fiscalía dice que se utilizaron $2 millones del Estado para financiar la tregua y quizá para repartirlos entre funcionarios y pandilleros. Desde hace 25 años, las pandillas salvadoreñas libran una batalla por el control del país, que ha convertido a El Salvador en una de las naciones con mayor criminalidad en el mundo. La guerra entre pandillas ha retornado a las calles de El Salvador. Las autoridades reportan un promedio de 9 asesinatos diarios en el mes de marzo, 6 más que el mismo periodo un año atrás. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la palabra. Honorables miembros del Parlamento Europeo, solamente quisiera, además de agradecer, hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes. La primera es que en El Salvador se respetan de forma clara los derechos humanos y son una prelación para el gobierno del presidente Nayib Bukele. En segundo lugar, es que en esta asamblea se han hecho algunas afirmaciones que no son ciertas, como por ejemplo que existen prohibición de reuniones o de asambleas cuando hace la primera intervención la honorable presidenta. Eso no es cierto. Aquí no hay ningún tipo de restricción de reuniones o asambleas. En El Salvador se respetan los derechos de las personas y hoy en día en el régimen de excepción solamente hay 2 restricciones vigentes. En segundo lugar, que no existen arrestos sin pruebas. Aquí todas las personas que son arrestadas tienen derecho a ir a un juez, hay un procurador y hay un fiscal que atiende cada uno de los casos. El régimen está diseñado solamente para los pandilleros, para los terroristas, no para las personas que trabajan de bien, para los civiles. También quiero aclarar que en El Salvador no existen torturas o tratos crueles dentro de los centros penales a las personas. Esto es muy importante porque afirmaciones, por ejemplo, como que la tasa de homicidios ha aumentado 8 veces, pues son totalmente falsas, no aciertan a la verdad y están lejos de representar la verdad que no es numérica, o sea, no es solamente estadística, es salir a las calles de El Salvador y vivirla, es preguntarles al 90% de los salvadoreños que estuvieron secuestrados durante más de 20 años, cómo están viviendo hoy para darse cuenta el verdadero sentido del régimen de excepción y los verdaderos resultados del gobierno del presidente Nayib Bukele. Es todo, de nuevo, agradecer al Parlamento por el interés por el país, decir que estamos abiertos a todas las ayudas que podamos entender. Además de eso, la visita de la DROI es algo importante para el país y seguimos hablando con ellos, como hemos hablado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con todas las organizaciones. Incluso misiones de observación electoral son bienvenidas siempre y cuando se respeten la soberanía del Estado salvadoreño. Muchísimas gracias, señora presidenta, y a todos los asistentes. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.